Esto es Málaga Value, tu podcast de finanzas e inversión. Episodio 4. Bueno, buenas tardes, seguidores de Málaga Value. ¿Qué tal? Venimos aquí al episodio número 4 y hoy es un episodio, la verdad, que bastante especial. No sé si aquellos que escuchasteis el último podcast, ya comentamos, tanto Quique como Che, que teníamos ganas de hacer un monográfico sobre una tendencia que cada vez está viniendo más acuciante, que es el asunto del tema de las inversiones sostenibles. Y hoy tenemos además un invitado malagueño, como no podía ser de otra forma, y que es una persona muy relacionada por su puesto de trabajo, por su formación, precisamente con el tema que nos atañe hoy, con las finanzas sostenibles. Antes de dar paso al invitado y presentarlo, voy a saludar a mis dos compañeros. Quique, Che, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué tal? Pues muy bien, con mucho calor, pero bien, tirando, como se suele decir. Sí, hola a todos. Hola Antonio. Che, ¿qué tal? Quique, ¿qué tal? Che ha arreglado por fin sus problemas de sonido que nos han acompañado en estos últimos podcasts. Ya tenemos micro, ¿no? Y tenemos sonido ambiente de pájaros. Así que, bueno, que nada, ¿cómo lo lleváis esta semana? Bueno, muy bien. Mucho lío con el tema de las cuentas anuales de la empresa y eso, pero bueno, más allá de esas obligaciones burocráticas, bien. Perfecto. Bueno, pues nada, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, como os decía, malagueño. Tenemos hoy con nosotros el gusto de contar con José María López. José María es el responsable de finanzas corporativas de Unicaja Banco y además, bueno, tiene un currículum que si me pongo a enumerar todos los libros y publicaciones que ha hecho, bueno, pues se nos va hoy casi la tarde. José María es doctor en Derecho por la Universidad de Málaga, también es el miembro del Consejo de Administración de Analistas Económicos de Andalucía y, por la principal parte, junto con el tema de finanzas sostenibles, es también coordinador en Unicaja Banco del proyecto de educación financiera EduFinet. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Quique, Che. Encantado de poder estar aquí con vosotros. Director de Responsabilidad Social Corporativa, no de Finanzas Corporativas. No le quiero quitar el puesto a otros compañeros. Vale. Perfecto. Pues nada, muchas gracias por haberte atracado, por contar contigo, pero vamos, creemos que eres una de las personas que puede hablar mejor acerca de finanzas corporativas, finanzas sostenibles, finanzas con criterio ESG, ISR, toda esta amalgama de nomenclatura que existe. Pues, José María, antes de empezar un poco con el tema precisamente de finanzas sostenibles, si pudieras, para aquellos que no os conozcan bien toda la labor divulgativa que hacéis en EduFinet, contar un poco en qué consiste este proyecto de educación financiera. Sí, lo comento muy rápido. EduFinet es un proyecto de educación financiera que está promovido por la Fundación Unicaja y por Unicaja Banco, que echó a andar en el año 2005, con lo cual acaba de cumplir ahora 15 años. Uh-huh. Realmente remito a los interesados a que visiten la página web, edufinet.com. Por ser muy conciso, yo destacaría el proyecto que nació en 2005, como acabo de decir, antes del inicio de la anterior crisis financiera, con lo cual nos gusta decir que esto descarta que se nos pueda tachar de alguna forma de oportunistas. El proyecto nació porque realmente en el seno de Unicaja, Caja de Ahorros entonces, había una firme convicción en línea con las directrices de la Comisión Europea y de la OCDE de cuál era el potencial para la mejora de la sociedad y la economía de la educación financiera. Y a partir de ahí lo que hacemos, junto con 16 universidades y un conjunto de instituciones y entidades públicas y privadas que también nos apoyan, es desarrollar actividades de educación financiera para la ciudadanía en general, pero también centrada o dirigida a dos colectivos, como son el de los jóvenes, que es la marca de EduFinet, EduFinex, y también a los empresarios y a los emprendedores.
bajo la marca de Edufien. Fenómeno. Bueno, pues nosotros, desde una perspectiva mucho más modesta, pues básicamente Málaga Value pretendemos, ya os digo, no es nada comparable ni por envergadura, ni por medio, ni nada, pero bueno, nosotros desde Málaga Value pretendemos poner nuestro pequeño granito de arena y también pues hacemos acciones divulgativas de educación financiera, pues por ejemplo, como esta entrevista que vamos a tratar hoy sobre el tema de las finanzas sostenibles. José María, habíamos nosotros distribuido un poco la entrevista, por darle un poco de forma, en 3 bloques. Un primero donde nos vamos a centrar en sí en las finanzas sostenibles y todo lo relacionado con ellas. Un segundo bloque vamos a hablar un poco ya de finanzas en general, porque me consta que aparte de tu puesto de trabajo y tu relación con esa parte de las finanzas, pues lógicamente pues también te gusta todo lo relacionado con las finanzas, estilos de inversión y demás. Y un tercer bloque que simplemente nos gusta a los invitados que hemos tenido. Hasta ahora hemos contado con Antonio Rico y contigo tenemos la suerte ahora de unas simples preguntas rápidas y preguntas especie relámpago de temas relacionados con también la inversión. Antes de comenzar ya en materia con las finanzas sostenibles, es decir, de meternos en cosas de más enjundia, es verdad que cuando hablamos y cuando leemos acerca de las finanzas sostenibles, existe una amalgama de acrónimos, finanzas ESG, finanzas ISR, pero al final, ¿cómo podríamos definir para un inversor principiante, para alguien que se quiera aproximar a las finanzas, qué es esto de las finanzas sostenibles? ¿Cómo lo definirías tú, José María? Yo creo, Antonio, que es cierto que se habla mucho de finanzas sostenibles de todos los ámbitos, no solamente desde el ámbito de la inversión, también en el espacio que corresponde a la financiación, incluso en las propias conductas de vida de los particulares y en lo que deben hacer las empresas. Yo creo que dentro de esta complejidad está muy de moda, yo creo que también es algo negativo, en el sentido de que se habla mucho de las finanzas sostenibles, pero esto supone que a veces sin la precisión suficiente. Yo creo que puede ser suficiente, como digo, también con considerar la contraposición entre lo financiero y lo no financiero. Yo creo que todos sabemos cuál es el rendimiento financiero de una inversión, pero pocas veces nos detenemos a ver cuál es la rentabilidad, por llamarla de alguna forma, no financiera. ¿Cuál es el impacto de esa inversión? Y la sostenibilidad, las finanzas sostenibles van orientadas a ese ámbito. Lo no financiero, al final se termina concretando en 3 letras, lo has dicho tú antes, ESG en inglés, ASG en español, que se refieren al impacto ambiental, social y de gobierno corporativo, bien de una actividad en concreto, bien de un producto financiero, que como digo puede ser de inversión o en sentido amplio de otros espacios de las finanzas. Ahí es donde hace hincapié las finanzas sostenibles, no solamente en no causar un daño al medio ambiente, que digamos que esta es la línea que yo creo que todos conocemos y que es la que desde el mundo de la inversión se tiene más clara, determinadas líneas rojas que en la inversión no debemos pasar, sino que yendo un paso más allá, de lo que se trata es de ver qué puede aportar la inversión o las finanzas para que el mundo sea mejor desde el punto de vista ambiental, social y del gobierno corporativo. Yo también creo, en esta introducción, que prevalece sin duda en una situación de emergencia climática y sanitaria en la que nos encontramos la preocupación por lo ambiental, pero no hay que perder de vista la relevancia de la S de social, es decir, el impacto también positivo que puede desarrollar o que puede ofrecer el sistema financiero para que nuestras sociedades sean mejores y más justas. En el último programa, precisamente cuando hablamos un poco de esta tendencia de las finanzas sostenibles y demás, Che era un poco el más, llamémoslo, incrédulo, ¿no, Che? Que decía que lo ponía en barbecho, ¿no? Esperando la entrevista de hoy, ¿no? Sí, bueno, tenía muchas ganas de oír a José María porque yo soy un poco escéptico en el tema y me gustaría pues, que me convenciera, ¿no? Pero, bueno, sobre todo porque cuando intentamos cambiar
determinadas métricas, como puede ser la rentabilidad, ¿no? Que en definitiva es algo que convertimos en un número y que es impepinable, ¿no? La rentabilidad es la que es. Sin embargo, cuando hablamos pues de la responsabilidad social corporativa o queremos valorarla y tanto, tenemos que hacer de alguna manera una valoración subjetiva. No es objetiva, es subjetiva. Y cuando es subjetiva, pues depende de cada una de las personas que deciden qué medir y qué no medir, ¿no? Y entonces ahí es donde entra mi parte, digamos, me da un poco de miedo que otros decidan, por mí o por el resto de inversores, qué es lo bueno y qué es lo malo. No sé si me estoy explicando. Cuando tú determinas que una empresa es, hablando de medio ambiente, ¿no? Que es ambientalmente sostenible, bueno, hay que hacer unos juicios de valor que no siempre coinciden. No todas las personas tienen los mismos valores, ¿no? Entonces, hay alguien que tiene que ponerle, digamos, la escala de valores, tiene que hacer la métrica y tiene que convertirlo en un número para que después podamos clasificar, hacer el ranking de la empresa más sostenible a menos sostenible. Y en eso es donde yo tengo mis problemas, sí, ¿no? de quién fija, con esa valoración subjetiva. Claro, que quién fija el criterio para que una empresa, ¿no? O un sector sea catalogado como que es sostenible, ¿no? Invertir en él, ¿no? ¿Quién marca esas reglas, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente, tienen que estar, bueno, ahora José María me imagino que nos explicará, ¿no? Pero tienen que estar previamente determinados y, claro, cuando está determinado previamente, todo es pervertible, ¿no? Entonces, lo que puede considerarse algo medioambientalmente sostenible puede ser que la empresa se dedique a hacer una lista de tics, ¿no? Diciendo, bueno, cumplo esto, pero para salir en la foto, no porque lo sea, sino porque quiero salir en la foto de ser medioambientalmente sostenible. Bueno, ese es el peligro que tiene, ¿no? Pero bueno, me imagino que eso estará muy, muy regulado, ¿no? Por eso me gustaría que José María nos dijera cómo se lleva a cabo eso, ¿no? Yo, Chef, prácticamente comparto tus apreciaciones. Vamos, no creas que tú eres el único en cuarentena la materia. Yo que la gestiono a diario también lo veo como tú. Yo por ir centrando la materia muy rápido, respondiéndote, voy introduciendo algunos temas que podemos ir desarrollando a continuación. En primer lugar, en efecto, tenemos lo que se conoce como el greenwashing o el social washing. Es decir, que soy muy bueno en la gestión ambiental de mi empresa, en cómo gestiono sus relaciones sociales, cuando en realidad lo que está haciendo es un mero tic en un documento que luego publico y digo de esa forma que soy una empresa sostenible. Desde luego eso está en contra, al menos en mi opinión, de lo que tienen que ser las finanzas sostenibles. Estamos totalmente de acuerdo. Aquí tiene que haber una gestión mucho más de fondo y no se puede gestionar, y yo creo que en eso también estaremos todos de acuerdo, lo que no es medible. Si no lo mido, pues verá usted cómo establezco objetivos en el sentido de ampliar mi negocio verde, si soy una empresa del sistema financiero, cómo minimizar mis emisiones, aunque también es cierto que el sistema financiero no contamina mucho en comparación con muchos otros, por ejemplo, los vinculados con los combustibles fósiles o la producción de electricidad tradicional. Entonces, la medición va a ser fundamental. Aquí nos encontramos con una dificultad, por tanto, que es la de que estamos expresando realidades más bien cualitativas, que tenemos que dar algún número, ponerle un número al lado que nos oriente, tanto desde la gestión empresarial como, desde luego, cuando desde fuera un grupo de interés tan importante y que puede hacer tanto por las finanzas sostenibles como es el de los inversores, se plantea dónde invertir. Ahora podemos, si queréis, volver sobre esto. Y por dar un paso más, yo añadiría en este momento dos cuestiones. Uno que yo creo que os interesa mucho a vosotros, Málaga Value, que es el del precio de las empresas. Realmente el precio en general, lo que tenemos en la convicción es de que no está reflejando adecuadamente las externalidades negativas. Resulta que una empresa que tiene un valor, porque en apariencia lo tiene, por su actividad o su rendimiento financiero, resulta que luego está provocando un daño ambiental y ese daño ambiental no se recoge en el precio,
pues realmente puede jugar una mala pasada tanto a los inversores como a sus clientes, como a la sociedad en su conjunto, porque lo que aparentemente es sólido o viable o sostenible puede que no lo sea tanto. Esa es la parte a la que también me referí al principio de la información no financiera, que es muy novedosa, pero a mí, en concreto, me llama mucho la atención la importancia que se le da ahora a la información no financiera, cuando por definición es inherente a todas las compañías. Nosotros en Unicaja Banco, que venimos de una caja de ahorros, hoy día Fundación Bancaria, propietaria del 50% del banco, en la caja de ahorros lo veíamos perfectamente, cómo se podía integrar lo financiero, el negocio, con lo no financiero, que era la obra social. Al fin y al cabo, quizá lo que estamos haciendo es volver a lo que ya se conocía, pero menos por la parte del conocido como tercer sector, menos por la parte de la responsabilidad social corporativa y llevándolo de lleno al terreno del negocio. Yo creo que esto también es un elemento sustancial. Ya no hablamos en el ámbito de la sostenibilidad, las finanzas sostenibles, de la responsabilidad social, sino que estamos hablando de negocio, de una forma de ganar dinero, de generar beneficios para los inversores, pero a su vez originando un bien para la sociedad. Realmente es complejo, porque hay que alinear muchas perspectivas. Y termino en esta intervención un tema que lo apunto también, que es el de la taxonomía, para medir cómo sé qué es sostenible y qué no es sostenible. Se habla mucho de la taxonomía regulatoria. La Comisión Europea tiene un plan de acción sobre finanzas sostenibles del año 2018, que actualmente está siendo objeto de revisión. El Green New Deal, el Acuerdo Verde Europeo, que es de diciembre del año 2019, deriva directamente de este plan de acción, al igual que también, por circunstancias de la vida, el Fondo de Recuperación posterior a la pandemia por la COVID-19. Y, como digo, entre las medidas regulatorias, porque esto, insisto, esto ya no es algo voluntario para las empresas, esto es algo que tiene que cumplirse porque lo dice la regulación y porque lo espera el supervisor, no solamente de los bancos y de todo tipo de entidades financieras. Como digo, la taxonomía es fundamental. Tenemos un reglamento reciente de la Unión Europea que ya trata de determinar, evitando el peligro que se apuntaba de que cada entidad diga sobre sí misma si lo que hace es sostenible o no. Como digo, una norma objetiva que nos valga para todos. Esto se acaba de aprobar, va a estar operativo en el año 2022 una parte y otra en el año 2023, pero yo creo que va a ser una herramienta muy importante en general para la efectiva consolidación de las finanzas sostenibles. No, sí, es que, ¿sabes lo que pasa, José María? Que yo, leyendo un poco y viendo productos, distintos fondos sostenibles y demás, claro, es que te encuentras muchas veces como que el papel lo aguanta todo, ¿no? Y te encuentras que tienen rentabilidades buenas los fondos y demás, pero te encuentras con alguna gestora que dice, no, es que para mí hemos invertido en Apple porque Apple es sostenible, porque vende productos tecnológicos que posibilitan que la gente no se tenga que desplazar. Entonces, claro, al final tú dices, bueno, parece que está un poco forzado, ¿no? Entonces, ese creo que es digamos, el debate, uno de ellos, que mucha gente que se acerca a la finanza sostenible dice, bueno, es que al final, casi quitando una empresa armamentística y una tabacalera, casi podemos meter cualquier tipo de empresa, ¿no? Buscándole el vericueto. Y entonces, claro, entendemos que eso no debe ser así, debe ser un regulador externo o unas normas, digamos, externas las que arbitren qué empresas pueden ser sostenibles, ¿no? Entonces, para el sistema financiero, por favor, no. Más regulación, no. No. La presión regulatoria la conocemos todos. Al final, esa regulación se convierte en costes que van a incidir en la rentabilidad por una parte y por otra en los costes que van a asumir los consumidores, los usuarios de servicios financieros. Con lo cual hay que encontrar un punto de equilibrio. Yo diría, claro, que no siendo suficiente el ejemplo que tú pones con decir invierto en Apple por la razón X, al menos sería un paso que esa empresa de inversión, en este caso, tuviera una metodología interna que fuera capaz de explicar y justificar. Y otro elemento fundamental de la regulación financiera de hoy día, el de la divulgación. No solamente decir que lo tengo, sino enseñarlo, publicarlo y que cualquier interesado lo pueda ver. No es la solución óptima, pero es un paso intermedio previo al que nos vamos a encontrar en el corto plazo de que efectivamente la regulación diga
por qué una inversión o un producto financiero eso no es sostenible. Pero no solamente eso, José María, y contestando a Antonio cuando decía que bueno, cualquiera se podía colar, digamos, ¿no? En el concepto de inversión sostenible. Pero el problema es que esa regulación, lógicamente, la va a tener que hacer alguien, ¿no? Y esa regulación que la van a hacer los políticos, ya estamos dejando en manos de los políticos nuevamente más de lo que a ellos les corresponde. Es que ese es el miedo que me da a mí, ¿no? El que al final esa regulación, pues claro, sí, hasta donde yo veo, si nos obligan a cumplir una serie de requisitos para ser sostenibles y esos requisitos los ponen los políticos, al final estamos haciendo lo que los políticos quieren o deciden o creen con toda su buena voluntad, que yo no siempre, pero a veces pienso que tienen buena voluntad, ¿no? Entonces, con toda su buena voluntad, pretenden decidir qué es lo que es sostenible y qué es lo que no es sostenible, cuando muchas veces no saben ni siquiera contar cuántos muertos ha habido en una pandemia, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me da miedo. Yo digo, por ejemplo, ¿un precio de una acción está recogiendo la sostenibilidad independientemente de toda la regulación? Pues en principio podría hacerlo. El propio precio de la acción y la rentabilidad que tiene y tal, la capacidad que tiene de satisfacer las necesidades de los consumidores y la sostenibilidad en el tiempo, lo puede, en teoría lo recoge el precio. Entonces, añadir algo más que además es subjetivo y que además esa subjetividad la establece el político y que normalmente no tienen más ideas, además por lógica, por la arrogancia, por la fatal arrogancia de Hayek, ¿no? Es que no somos capaces de determinar qué es lo que va a ser sostenible o no dentro de 5 años. Es decir, entonces ellos no lo van a decir. Entonces esa es la pega que yo le pongo. ¿Puedo contrarresponder antes de pasar a la siguiente pregunta? Sí, claro, claro, por favor. Estamos diciendo, la verdad es que, vamos, yo aquí no vengo a decir nada que realmente vosotros no seáis capaces de poner sobre la mesa. Yo, en cuanto a la regulación, aparte del miedo de Che, que es cierto, lo decía al principio, las finanzas sostenibles están de moda, no siempre es bueno que algo esté de moda porque al final su objeto se devalúa. Aparte del tema que él comentaba, de si hay más que los políticos, las instituciones pueden regular o no. Cuando se regula se pone un corsé del que ya es difícil salir. Con lo cual, de entrada, eso también puede ser una limitación. La regulación es necesaria, pero hay que medirla muy bien. Y en segundo lugar, no olvidemos la globalización. ¿Quién regula? Regula Europa. ¿Para quién? Para Europa. El único país que regula para todo el mundo son los Estados Unidos. Y nosotros todavía no estamos a su nivel. Por lo cual también eso es una limitación importante a considerar. Y yo ahí siento discrepar, que yo creo que las acciones no están reflejando la realidad. De hecho, vinculado con las finanzas sostenibles, con la transición energética, tenemos el problema de los activos varados, en inglés los stranded assets. Es decir, que un cambio de tendencia del público, un cambio regulatorio pueda provocar que un valor que las gestoras tienen en sus carteras mañana valga cero. Si esto ocurriera de forma súbita y no ordenada, podría generar unas pérdidas que harían que la crisis financiera del año 2008 fuera pequeña en comparación con lo que puede venir. Con lo cual también hay que tener cuidado con estos desplazamientos súbitos, estas evoluciones, en este caso involuciones negativas, si no se ordena adecuadamente esta transición energética. Y en parte también creo que esto puede ocurrir, e insisto, porque los precios no reflejan del todo adecuadamente las externalidades negativas. Yo estoy convencido de que habrá casos en los que sí, pero en una buena parte de las cotizaciones esto todavía no está ocurriendo. Sí. Bueno, por comentar y por hacerle también una pregunta a José Luis. Bueno, yo comparto lógicamente algunos de los miedos que plantea Che y que también planteas tú, ¿no? Que son lógicos. A ver si el exceso de regulación va a generar más problemas, ¿no? Yo todo lo que emane desde la iniciativa más privada y que pueda generar buenas inercias en las empresas, reducción de costes, mejoras en los procesos,
reducción de externalidades negativas, a mí eso me parece bastante positivo, ¿no? Y yo creo que estas corrientes o estas modas pueden bueno, traer, ya digo, cosas positivas. Hay también otro miedo que a mí me da, y es que esta moda de la inversión sostenible sea eso, una moda a la que se quieran agarrar, ya lo digo desde un punto de vista de inversor particular, de la que se quieran agarrar muchas gestoras simplemente para colocar productos bajo la etiqueta de verde, pero que en el fondo, bueno, no dejan de ser productos mal gestionados, porque lo que decía Antonio, ¿no? Todo puede tener la etiqueta de verde no sé, cualquier elemento se podría integrar para crear un fondo, por ejemplo, de sostenible. Entonces, la pregunta que yo te quería decir es, bueno, si tú ves un riesgo también ahí de que haya demasiado marketing aprovechando esa etiqueta y al final se devalúe las virtudes y las bondades que puede tener, y luego si está reñido con la rentabilidad, la inversión en empresas o en vehículos sostenibles. Sin duda, Quique, ese riesgo existe. Lo decía antes, el lavado verde, el greenwashing, es un riesgo que ya viene de antes, pero ahora, sin duda, muchos van a querer subirse al carro de lo verde, de la sostenibilidad en sentido amplio, cuando realmente no van a estar ofreciendo nada ni verde ni sostenible. De la importancia, por una parte, de la existencia de una regulación básica, no lo dejemos todo a la fuerza del mercado. Vamos a tener un mínimo para poder definir qué es sostenible y a partir de ahí cada uno, con su metodología interna y con sus buenas y malas decisiones, que explica al mercado y al público en general qué es lo que está haciendo. Si está reñido lo sostenible con lo rentable, ese es uno de los debates clásicos de las finanzas sostenibles desde hace años. Yo aquí diría dos cosas. De una parte, ya hay evidencia empírica y estudios que dicen que lo sostenible no tiene por qué ser menos rentable que lo que no es expresamente sostenible. De hecho, la crisis sanitaria ha puesto a prueba muchos fondos sostenibles que han demostrado, claro, que habrá que ver si hay una relación causa-efecto, si no la hay, pues esto a qué obedece. Pero, como digo, hay fondos que han demostrado una menor volatilidad en estos últimos meses, que han mantenido más o menos el valor, incluso lo han recuperado según ha ido evolucionando la pandemia. Esto por una parte. Y por otra, un elemento también fundamental. Aquí ya cada uno, nosotros vamos teniendo una edad, vamos mirando para atrás y vemos que hay generaciones que son muy diferentes a nosotros. No solamente los millennials, vamos, yo casi soy millennial. Los millennials son nacidos del 80 en adelante, yo soy del año 76. Hay ya generaciones, gente nacida en el año 2000, que tiene ahora en torno a unos 20 años, que también hay estudios, puedo citar uno de Inverco, por ejemplo, que demuestran que estarían incluso dispuestos a sacrificar rentabilidad financiera si saben que su inversión va a ser positiva desde el punto de vista de la preservación ambiental o su propensión a la sostenibilidad. Esto está en contra del cálculo frío y racional de lo que es la búsqueda de rentabilidad. Me llama mucho la atención. Yo personalmente no termino de entenderlo del todo. La búsqueda de rentabilidad parece que es lo que debe orientar el funcionamiento de los mercados, pero esta otra corriente vinculada con lo no financiero está adquiriendo cada vez más fuerza. E insisto, los que son más veteranos pueden acercarse a la sostenibilidad porque están viendo que es una ocasión de negocio, pero es que los más jóvenes creen en ella, me atrevo a decir que incluso casi como una religión. Están dispuestos a sacrificar parte del beneficio. Y esto también tiene que inducirnos a la reflexión. Sí. Bueno, has comentado que es casi como una religión y precisamente eso puede ser uno de los peligros, ¿no? Que es que las creencias religiosas, bueno, que está muy bien para ir a misa y tal, pero claro, es que ¿quién es el que impone, ¿no? la guía de la sostenibilidad? Eso es lo que no terminamos de ponerle el cascabel al gato, ¿no? Porque tú comentabas, no, es que los precios no recogen las externalidades negativas, puede darse un proceso brusco de cambio de precios, ¿no?
precisamente lo que yo veo es que la regulación es la que puede generar ese proceso brusco de cambio de precio, mientras que si se deja al mercado, ese proceso va a ser mucho más suave, entiendo, salvo que se me esté escapando algo, ¿no? Si el mercado es el que va poniendo poco a poco la sostenibilidad del producto, la sostenibilidad de la empresa o la sostenibilidad de lo que sea, eso lo va a ir haciendo mucho más poco a poco que si lo va haciendo un regulador que de pronto dice, esto no es sostenible, y se ha cargado el sector o el producto o la empresa o lo que sea, ¿no? Y eso es lo que estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Al final es que yo veo que lo que estamos es delegando las decisiones en una tercera persona. No analizando el producto, no analizando el problema y dejando que alguien decida, bueno, esto es sostenible o no es sostenible. Evidentemente es que la sostenibilidad es una palabra tan importante y tan vacía al mismo tiempo, porque la sostenibilidad, antes de que se inventara la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad en general, con sus tres patas de ambiental, social y económica, es que es implícito en una empresa, ¿no? Es decir, la empresa se valora por su sostenibilidad, es decir, por su futuro. Nosotros cuando estamos valorando una empresa, lo que estamos valorando es su futuro. Y mientras más largo sea el futuro, más grande va a ser el valor que le vamos a dar a la empresa. Por su perdurabilidad, sí. Claro, entonces, bueno. Quique, querías comentar algo, ¿no? A mí hay una cosa que ha comentado José María que me resulta muy interesante, que no conocía, y es que los jóvenes valoran valoran mucho la sostenibilidad frente incluso a la rentabilidad. Y nosotros que estamos muchas veces partiéndonos la cabeza como cómo llegar a la gente joven para que no le tengan miedo ni rechazo al mundo de la inversión, me parece un elemento bastante esperanzador, bastante interesante. Puede ser una puerta de entrada para que la gente vea, oye, las finanzas y la inversión, que ya sabemos nosotros, y eso es uno de nuestros trabajos, ¿no? Intentar divulgar, que no tiene nada malo, pero es verdad que en muchas áreas de la sociedad tiene mala prensa. Bueno, es que tu dinero puede contribuir a que el mundo sea más sostenible. Dentro de unos criterios que vengan ya más legislados, menos legislados, ahí desde luego hay mucho debate, ¿eh? Y eso estoy de acuerdo y es bueno ponerlo sobre la mesa. Pero también tiene elementos positivos para la labor de cultura financiera que nosotros estamos intentando desarrollar. Sí, eso vamos, en general y tanto. Desde el punto de vista reputacional, para el sector financiero en general, se abre una ventana muy interesante al margen de oportunidades de negocio y de criterios oportunistas. Tengamos en cuenta también, Che insiste mucho, ¿quién dicta que es sostenible? Pues están dictando que es sostenible los estados. Esos estados, y va relacionado con lo que dice Quique, que están tan endeudados y que no tienen capacidad financiera para dirigir esta transición ecológica. Con lo cual, el único recurso que queda es el recurso al sistema financiero. No hay otro. El mercado reacciona, claro. BlackRock, es célebre la carta anual de Larry Fink a los consejeros delegados, que este último año ya lo dijo muy abiertamente. Ya lo dijo años atrás abiertamente, pero cuando el mayor fondo de inversión del mundo, con cerca de 8 billones de dólares gestionados, apunta a los factores ASG, diciendo incluso que va a votar en las juntas generales en contra de los consejos que no apoyen la transición ecológica, pues realmente, además de que la regulación se mueve y los poderes públicos también, el mercado no queda ajeno a todo esto. El mercado también está reaccionando. Nada menos que BlackRock, por citar uno, que ya sabéis que son muchos más. Uh-huh. Sí. En ese sentido, yo el otro día me topé casualmente con una entrevista de Ana Guzmán, que no sé si la conocéis. Esta chica esta mujer ha sido responsable de Aberdeen Europa y demás, y ahora está precisamente llevando la parte social también de un fondo. Y ella venía a decir, bueno, lo que estamos hablando aquí del tema de los millennials y demás, que ella estaba convencida de que igual que ahora todas las inversiones nosotros las vemos bajo un criterio, llamémosle, dual, de rentabilidad y riesgo, y son dos características de una inversión inseparables. Es decir, que una persona decirle, oye, he tenido una rentabilidad en una inversión del 20%, sin que eso te diga el riesgo que has corrido, pues sabemos ya, los que estamos más metidos en este mundo, que no tiene sentido. Pues ella venía a decir que es que ya también va a ser algo inseparable, va a ser un trinomio
qué rentabilidad has tenido en tu inversión, qué riesgo has corrido y qué impacto medioambiental, social ha tenido esa inversión o ha provocado positivamente esa inversión. Y entonces, ¿qué nos faltará ahí? Ahora mismo nos falta en esa ecuación rentabilidad-riesgo algo que va a llegar sí o sí con el tiempo seguro. Y así por el estudio que ha citado José María de Inverco, de que bueno, al final los millennials abarca mucha generación, ya lo están demandando, ¿no? Entonces, yo creo que estamos redundando en lo mismo, ¿no? Entiendo que opinas lo mismo, ¿no, José María? Que opinas igual, que esto ha venido para quedarse y que ya no solo va a haber productos ad hoc de fondos sostenibles y demás, sino que en un futuro yo creo que todos van a tener que tener una clasificación, ¿no? Eso iba a preguntar, ¿no? ¿Existe algún tipo de agencia de rating actualmente que incluso, otra pregunta sería, ¿podría afectar esa calificación a la financiación de las empresas, por ejemplo? ¿O está ya, de alguna manera, afectando? Sí. Por responder por orden, en cuanto a lo que menciona Antonio, claro, el binomio rentabilidad-riesgo, nosotros vemos claro que por debajo tiene un sustento que es la sostenibilidad. Pero el particular, la gente de la calle, que no está tan habituada al manejo en los mercados, pues puede ser conveniente que a este binomio le añade el elemento de la sostenibilidad. Para nosotros la sostenibilidad yo creo que no es ni más ni menos que el largo plazo. Saber que esa empresa tiene, ahora que se habla tanto de ello, capacidad de resiliencia ante shocks inesperados y de que si todo va bien no vamos a tener una rentabilidad del 20%, pero bueno, va a ir creciendo de una forma razonable. Evidentemente, insisto, teniendo en cuenta el largo plazo y el ciclo económico. Aquí también hay un fenómeno que a mí me ha interesado al menos últimamente, que es el del capitalismo trimestral. Incluso la Autoridad Bancaria Europea, en relación con el ámbito bancario, publicó hace poco tiempo, hace unos meses, un informe sobre cuáles son los plazos que manejan los bancos en su gestión estratégica. Y el resultado es un tanto demoledor porque resulta que un banco, no porque el banco decida que esto tiene que ser así, sino en este mare magnum de los mercados en el que nos movemos, no ve más allá de lo que va a pasar en 2 o 3 años vista. Claro, la Autoridad Bancaria Europea vincula esta cortina de miras con la necesidad de ligar las finanzas sostenibles con el largo plazo. El otro día leía un informe en el que creo que es el Banco de Inglaterra va a someter en el año 2022, esto no lo creo, esto lo confirmo, al sector bancario una prueba de resistencia climática, y lo que se planteaba entre los posibles escenarios es que hubiera un escenario a 80 años vista, tomando como horizonte el año 2100. Pero realmente, sabiendo todos cómo está la vida, con la crisis sanitaria, con la crisis financiera anterior, de la que estábamos saliendo más o menos, a hacer planes de cómo va a estar una empresa, sea financiera o no, en el año 2100, me parece un ejercicio absolutamente imposible, al menos yo lo veo así. Pero es verdad que no pudiendo vincular el largo plazo con 80 años vista, como digo, este capitalismo trimestral, esta presión que tienen las entidades de cada 3 meses presentar resultados y que si el resultado no es al menos igual que el trimestre anterior, los mercados te castigan, hay que superarlo. Y porque las previsiones. Porque muchas veces es que es una locura. Esto pasa en todas las empresas, no solo bancarias, sino que simplemente porque las previsiones no sean todo lo bueno que piensan los analistas que va a ser, es cada 3 meses un verdadero suplicio. Es verdad que es algo que choca con el largo plazo, con la sostenibilidad. Sí, al final viene a ser una profecía autocumplida. Verán ustedes que en 3 meses pueden pasar muchas cosas y un plazo muy poco para que lo que yo decido hoy valga. Y si además ya nos sometemos a lo que dicen los analistas, el resultado todavía es peor, porque yo al menos estoy hablando de la presentación de información financiera. Pero es que a veces no es ni eso, son expectativas y claro, eso genera una presión de la que en el día a día es muy difícil sacudirse. Y en cuanto a lo que decía aquí, que sobre las agencias de rating en materia de sostenibilidad, existen. Por ejemplo, puedo citar una, Sustain Analytics. La puedes buscar en internet y esta te ofrece la valoración
de una empresa desde el punto de vista de la información no financiera. También es verdad que en ocasiones esta empresa u otras lo que hacen es que van marcando si la empresa en cuestión tiene una política, si no la tiene, si presenta un informe de seguimiento, realmente no entra en la gestión efectiva que se está haciendo de lo no financiero. Pero estas empresas existen y pueden llegar a jugar un papel fundamental. Incluso en esta regulación procedente de la Unión Europea, a la que me refería anteriormente, ya tenemos un reglamento para la elaboración de índices de sostenibilidad. Que esto va a ser el siguiente paso, darle ya un peso más o menos objetivo. Claro, esto nos lleva a los miedos que ya se han manifestado anteriormente. La regulación tiene que estar siempre ahí. Hay una regulación que regula a las empresas de calificación crediticia. Bueno, en Europa la hay desde el año 2010, como consecuencia de la crisis financiera. Pero antes del 2010 no la había. Y además pensemos que 2 de ellas son norteamericanas y la otra es de capital francés. Con lo cual, difícilmente la regulación europea va a ser eficaz porque estamos hablando de empresas que no son europeas. Pero sí, se aprecia un movimiento por esa parte y si está bien hecho, lo que puede facilitar es el movimiento de los inversores. Está claro. También existe, no vinculado ya con la calificación de las sociedades o de las empresas, sino con la calificación de los productos financieros, un proyecto de etiquetado. Parecido al etiquetado de eficiencia energética, plantearán algo así, se está trabajando en ello en Europa, en el que se va a decir si un producto financiero es más o menos sostenible, con lo cual ya tenemos algo parecido para el sector bancario en España, también desde hace varios años, un etiquetado que bien en una escala de 1 a 6, a la que se pueden sumar colores y algunas advertencias, nos orienta sobre si un producto es más o menos seguro. Sí, en ese sentido, fíjate, va enlazada la siguiente cuestión que te quería hacer, porque igual que existe un criterio de riesgo, es decir, para el famoso semáforo de riesgo que ha impuesto la CNMV y demás, que está muy bien, con colores, con productos, catalogamos todos los productos del 1 al 7, del 1 al 6, en función del riesgo. Cuando un inversor se enfrente igual que nosotros pues hacemos la medida de nuestras posibilidades, pues donaciones a nivel personal y demás, un inversor diga, oye, yo quiero colaborar, poner mi granito de arena también con mi ahorro, con mis finanzas. Ahí existe también un tipo de grado, porque claro, puede haber un inversor que diga, mira, yo simplemente me conformo con que mi dinero, pongo un ejemplo, me refiero a las mismas empresas que he hablado antes, simplemente me conformo con que mi dinero no vaya ni a tabacaleras ni a empresas armamentísticas, ya está, no quiero más. Pero a lo mejor hay otro inversor que dice, no, yo es que no solo me conformo con eso, yo es que quiero seguir dando paso y paso y llamémosle ese excluir ciertas empresas podría ser asimilando el nivel 2 de riesgo, es decir, el menos arriesgado, el menos comprometido, y a lo mejor el nivel 7, oye, no, yo es que quiero un fondo temático que solamente invierta en empresas de, no sé, me lo invento, del agua y de no sé, de energía alternativa. ¿Se prevé que haya distintos grados de compromiso responsable o sostenible? Sí, desde el punto de vista de los productos, esto va a llegar por el etiquetado. Pues precisamente por este etiquetado que tú estás comentando. El etiquetado, que ya veremos a qué se aplica y cómo, pero también ya lo tenemos en el ámbito de la inversión, con algunos fondos de inversión que, atendiendo a diversas metodologías, por ejemplo, una muy extendida, la de Morningstar, que te dice cuándo un fondo de inversión se puede calificar como sostenible o no. Sobre un total de 5 globos, que le ponen globos, 5 representa que es un producto muy sostenible y uno que lo es menos. Con lo cual ya hay orientaciones en ese sentido, pero son de metodología, digamos, privada de cada una de las entidades, con lo que tiene esto de inconveniente de que evita que se pueda comparar más allá de la propia cartera. Por contestarte un poco, Antonio, no, de hecho, os he puesto en el chat un paper que publicamos en el 2014 y lo que proponíamos era un índice sintético de sostenibilidad, era de la sostenibilidad de fondos de inversión
pero solamente de medioambiental, ¿no? Solo cubría la parte medioambiental. Y tú ahí, pues podías hacer lo que tú dices, ¿no? Podías determinar cuáles eran los criterios más importantes para ti o anular los criterios que a ti no te interesaban y solo quedarte con aquellos que te interesen y después pesarlos, lógicamente, ¿no? O sea, darle mayor o menor importancia de tal manera que exactamente, que te clasificaban los fondos según tu criterio, ¿no? Tú como decisor, pues te permite aplicar tus criterios. Pero eso ya va permitiéndole al inversor particular decidir qué es lo que él prefiere. No lo que dicen, lo que le digan los demás, sino lo que él prefiere. Claro, y lógicamente atendiendo a lo que las empresas dicen que hacen, ¿no? Porque lo que comentaba José María antes, ¿no? Si cumplen el requisito de publicación de, no sé, de las normas que sean, que ahora mismo no caen, ¿no? Pero ese es lo que planteaba este paper. No sé si lo estáis leyendo en el chat. Sí, lo he visto. Eso sería interesante, Che, que lo pusiéramos cuando publicáramos el episodio, que hagamos mención al paper, lo ponemos en Twitter, por si alguien quiere tener información y demás. Es interesante. José María, continuando un poco y casi para, si no tenéis más cuestiones, para dar un poco por zanjado este bloque en concreto de finanzas sostenibles. Precisamente hace poco en Unicaja hemos sacado un fondo que hace mención a finanzas sostenibles. ¿Qué tal el pálpito, el feeling que estáis notando? ¿Cómo está yendo? Bien, pues ha sido el primer fondo de inversión sostenible. Hasta ahora no había ninguno que reuniera los requisitos suficientes para ser calificado como tal. Inicialmente, pues se trata de dar respuesta a la demanda de la clientela. Como estaba comentando, el público cada vez exige más a las entidades desde el punto de vista de saber dónde va su inversión, qué va a hacerse con ella por parte de la gestora. Y en este sentido, pues se venía trabajando ya desde hace algún tiempo, desde la gestora del banco, Uniges, en este producto, y al final lo que se hizo fue transformar un fondo preexistente que se comenzó a comercializar en el mes de junio. Estamos hablando de hace unas semanas. No tengo información cuantitativa del número de partícipes ni del capital invertido, pero yo la impresión que tengo es de que, además de haber atraído bastante la atención, tanto en medios de comunicación generalistas como especializados, es de que está siendo efectivamente demandado por parte de la clientela. Hombre, no es un periodo significativo, porque estamos hablando de semanas, pero yo la rentabilidad que estoy viendo está siendo buena. Enlazando con la pregunta que decía precisamente Quique del temor que está ahí un poco en la calle, de si son compatibles, que yo estoy a título personal convencido y no convencido de que son compatibles. Si es que no, al final las empresas que sean sostenibles, que tengan capacidad por sí mismo de pervivir 50, 100 años, tienen que ser rentables. Al final, sí o sí, tienen que ser rentables. Incluso alguien no me ha hablado hasta ahora de la innovación. Evidentemente, si el fondo de inversión invierte en árboles que se plantan ahora y van a ser árboles de verdad en el año 2050, la rentabilidad podemos intuir que no va a ser muy alta. Pero pensemos, por ejemplo, hablamos mucho de las emisiones de carbono. Son las emisiones de carbono las que provocan el aumento de la temperatura. Está demostrado que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es emitir menos, eso es evidente, pero también ya hay quien está investigando para la elaboración de tecnologías que permitan bien la retirada del carbono de la atmósfera, bien la fumigación de la atmósfera con una fina capa de algún material que sea capaz de devolver al espacio los rayos solares. Quiero decir que si un fondo de inversión invierte en una de las empresas que dan el pelotazo, por decirlo coloquialmente, en esta materia, la rentabilidad no es que vaya a ser igual que la tradicional. Es que la rentabilidad, si ligamos esto con la innovación, puede ser muy elevada. Sí, fíjate que en ese sentido el otro día, no sé si lo habéis visto vosotros, Quique, Che, ha salido una noticia que estaba todo el mundo ahí en el mundillo inversor un poco pendiente, porque Warren Buffett, bueno, pues ha habido periodo de rebaja, tenía ahí una caja preparada para liquidez y todo el mundo diciendo, bueno, ¿qué va a comprar este hombre? ¿Qué va a comprar?
y ya ha comprado, ¿no? Y ha comprado una empresa del famoso LNG, que precisamente también los principales value hispanos pues están con empresas como TK, como Golar y demás relacionadas con esa materia prima, con el LNG. Y Warren Buffett acaba de comprar una empresa y se ha convertido en el principal proveedor de transporte del LNG y demás. Te pone a rascar un poco en esto el LNG, y es el transporte de gas natural licuado, y eso no deja de ser una inversión completamente sostenible. De hecho, la tesis del gas natural licuado es que es la fuente de energía que va a preponderar en la Tierra, porque el carbón, el uranio, por todo el tema sostenible va a ir bajando, y por su poca emisión, por su fácil transporte, por lo poco o nada que contamina, esa va a ser la materia prima de la energía del futuro. Entonces, al final, eso sí que es una inversión que yo, bajo mi punto de vista, sí que es sostenible y sí que estaría, uniría ese mundo value, que tanto me gusta a mí, con sostenible, con la inversión sostenible. Y es que al final el value dice, no, oye, yo como voy a largo plazo, lo que busco es rentabilidades tranquilas a largo plazo, esa va a ser la tecnología, no, la fuente de energía del futuro, y hago una apuesta por ella, ¿no? Warren Buffett también. Yo, bajo mi punto de vista, eso encaja más que muchas veces argumentos forzados como de alguna tecnológica. No sé cómo lo veis. Es que me llamó la atención porque precisamente Warren Buffett, que nunca él hace mención ni inversión sostenible ni nada, solamente rentabilidad, pues su última inversión, bajo mi punto de vista, es que es muy sostenible. No sé si habéis escuchado esa noticia de Warren Buffett o... ¿Quique? Sí. Ahora mismo pero yo no conozco la empresa, ahora la buscaré, la tengo cerca, pero ya os digo, es de cajón. Voy a buscar un momento. Esto es que no estaba preparado, se nota, ¿eh? Se me nota que soy bastante value, ¿no? Aunque tengo mis vaivenes, ¿eh? Lo de Tesla todavía lo tienes ahí. Joder, bueno, ya la he vendido, eso te va a acompañar toda la vida. Ya la he vendido, ¿eh? Ha vuelto. Ya la he vendido. Tesla también podría ser sostenible. Mira, 8.600 millones en Dominion. Dominion se llama la empresa. Dominion Energy. 8.600 millones. Y fijaros, eso es una compañía que lo que invierte es principalmente en el gas natural licuado. Como fuente de energía completamente sostenible. Así que, José María, hemos llevado a un inversor al terreno sostenible, ¿no? Un entendimiento. Bueno, ¿queréis comentar algo más de este bloque? Yo creo que más o menos le hemos dado un barniz, ¿no? A algo tan difícil de encasillar como que es sostenible y que son las finanzas sostenibles. Yo una última pregunta. Has comentado antes que BlackRock estaba ya metido en este tipo de inversión. ¿Otras grandes gestoras también lo están? O sea, ¿es bastante uniforme el interés que hay de los grandes por entrar en este tipo de inversión? ¿O es solo BlackRock? No, en general hay un concepto de la responsabilidad social corporativa, que al final la responsabilidad social va a quedar embebida en lo que es la sostenibilidad. Este concepto es el de los grupos de interés. Están los empleados, los proveedores, el medio ambiente, aunque no es propiamente un grupo de interés, pero también se incluye entre ellos. Y curiosamente, otro punto de unión, otra bisagra entre lo financiero y lo no financiero, viene constituida por los inversores. Los inversores han estado ahí entre los grupos de interés de la responsabilidad social corporativa incluidos, pero yo creo que sin mucha convicción sobre el poder de transformación que podían tener. Pero últimamente sí se aprecia clarísimamente, al menos en el sector financiero, que los inversores cada vez preguntan más por este tipo de temas. De hecho, hubo una modificación normativa en el año 2018 como consecuencia de una directiva de la Unión Europea. Me refiero a la Ley 11/2018 de transposición de la Directiva 2014/95, que obliga a las sociedades cotizadas, a aquellas que tienen más de 500 empleados,
a elevar a la Junta General de Accionistas la información no financiera, es el que se conoce como el estado de información no financiera. Con lo cual, el hecho de que se eleve tan alto a la Junta General quiere decir, de entrada, que se pone esto al máximo nivel y, en segundo lugar, que en efecto se pone a tiro de todos los inversores. Porque si los inversores no aprueban esa información, pueden ocasionar un problema gordo a las entidades porque van a ver que al final no pueden sacar adelante las cuentas anuales. Bueno, José María, hemos hablado de la finanza sostenible, que al final es lo mollar de la entrevista. Pero bueno, ya que te tenemos aquí, queremos también hacerte unas pequeñas cuestiones de finanza en general, ¿no? Aprovechando ya también pues el puesto directivo que ocupas y demás. Y precisamente que estamos hablando de cómo ve el escenario que nos espera un poco a los profesionales de la banca universal, de la banca retail. ¿Cómo ves tú el escenario que nos aguarda? Bien, pues la verdad es que el escenario es complejo. Ya venía siendo complejo tras la crisis financiera de 2008, la transformación radical del sistema bancario, no solamente en España, en Europa, en los Estados Unidos. Y aquí hay una presión muy importante, aparte de la económica general, evidentemente. Si el negocio bancario consiste en captar depósitos y dar crédito y resulta que el tipo de interés está en terreno negativo, esto hace que la materia prima del sector bancario cotice muy bajo. Esto obliga, como pide el Banco Central Europeo, a buscar alternativas a la intermediación y, sobre todo, cobrar por servicios prestados, es decir, cobrar a través de comisiones. Esto yo creo que no hace falta ser muy despierto para saber que es difícil, porque estamos hablando de entidades de gran tamaño y mantener estas estructuras con todos sus costes a base de comisiones es complicado. De hecho, la rentabilidad del sector bancario en Europa sigue siendo muy baja, está en torno al 6%, me refiero al ROE, y lo que los inversores esperan está en torno al 10%, con lo cual ahí hay un gap que o se salva pronto o puede conducir a situaciones comprometidas. Hablo de la banca en general. Evidentemente, la entidad que tenga proyección internacional o que tenga un modelo de negocio muy diversificado va a tener más armas para defenderse. Pero el que esté basado rigurosamente en el modelo bancario tradicional, en la banca minorista, que es la que lleva impuesta en España muchos años, vienen años complicados. Por si todo esto no fuera suficiente, tenemos el problema que no esperaba nadie, un verdadero cisne negro, al parecer, aunque también hay quien dice que lo de la crisis sanitaria no es tan cisne negro porque estaba anunciado y se veía venir, y lo apunto también. Pero, en fin, como digo, entre la crisis sanitaria y, sobre todo, lo otro que también quiero destacar, la competencia de las tecnológicas, la situación es difícil. Tecnológicas, esto nos lleva automáticamente al terreno de la fintech y las big tech. Desde el punto de vista de la fintech, realmente se está demostrando hasta el momento que las pequeñas empresas tecnológicas no están siendo una competencia real para las entidades. Realmente la banca y la fintech se están aliando, están estableciendo alianzas, compromisos y están funcionando de una forma más o menos armónica. El gran riesgo para la banca en general viene por parte de la big tech. Cuando Google, Apple, Amazon entren en la prestación de servicios financieros, que están entrando ya, por no citar a los gigantes tecnológicos de China, aquí realmente los riesgos van a aumentar muy rápidamente. De todas formas, yo creo que al final vamos a tender hacia un modelo mixto. Yo creo que la banca está prestando, en estos momentos se está viendo, un papel a la sociedad, sobre todo porque tiene una cosa que no tienen ni las fintech, ni las big tech, ni por supuesto los estados, que es la capacidad de financiación de la economía. Sin duda las empresas tecnológicas van a hacerse con nichos de mercado muy específicos. Estoy pensando en servicios de pago, financiación al consumo, pero en último término el sistema financiero tradicional va a seguir siendo útil para la sociedad. Como digo, creo que se está viendo claramente con la situación originada por la pandemia
Y en este sentido, creo que la banca acumula una experiencia de 500 años, y no estoy exagerando, que tiene que explotar totalmente porque en materia de gestión de riesgos, en gestión de la transición hacia otros modelos económicos, el conocimiento que se tiene es muy elevado. Y, por supuesto, tampoco pensemos que la banca tradicional no tiene armas desde el punto de vista tecnológico. La banca fue la gran impulsora. Hay por ahí algún paper del Banco de Pagos Internacionales a finales del siglo XIX con el telégrafo, en cuya implantación y consolidación la banca ya estuvo muy metida, y en las sucesivas olas de transformación digital, llegando a la actual, la banca evidentemente no tiene la cintura ni tiene la clientela joven primordialmente de la fintech y la big tech, pero desde luego no creo que pueda decirse que le queda poco tiempo de vida, al contrario. Creo que si juega bien sus bazas, va a seguir desempeñando un papel fundamental en nuestras sociedades, y volviendo al tema de la entrevista, al de la financiación sostenible. ¿Cómo veis vosotros, Kike y Che, que sois externos al sector, la banca? ¿Cómo lo veis? Sí, bueno, la amenaza de las Apple, Amazon, Google, Facebook, la verdad es que poco a poco lo están copando todo. Amazon, yo tenía un profesor bueno, de análisis bursátil, que lo primero que miraba cuando miraba la competencia era si Amazon había entrado ya en ese sector, porque si eso había sucedido era un problema. Y parece que sí, es interesante, ¿no? Ver por ahí los riesgos que pueden venir por ahí y no por las fintech, ¿no? Bueno, yo coincido con todo lo que ha comentado José María, vamos, del inicio al final. No lo podía decir, vamos, coincido totalmente. Yo lo que sí veo peor es que estamos, el Banco Central Europeo, bueno, y la Reserva Federal, y el Banco de Japón y todos los bancos centrales están tirando el dinero, lo están regalando. El tipo de interés, lógicamente, pues se lo han cargado, y esa es la materia prima del banco. Entonces, artificialmente se han quedado sin su negocio, de momento, vamos. Es muy complicado la situación. Y además, no sé, pero parece que esto va para largo, ¿no? Los tipos de interés muy, muy bajos van para largo, por lo que se ve. Y encima ahora con la pandemia ya no sé si vamos a hablar de decenios, ¿no? Con el tipo de interés a estos niveles. Entonces, la cosa se complica mucho. No ya tanto por los competidores, que también, ¿no? Los competidores, pues... Pero vamos, como también decía José María, cuando hay competencia, pues lo que hace es que el banco pues saque lo mejor de sí mismo, y podrá sacarlo, porque la tecnología también la pueden tener los bancos, ¿no? El problema es que el negocio, pues ahora mismo es ruinoso. O sea, tiene unos ROEs. Cuando la gente dice, no, es que el Banco Santander gana miles de millones y tal. Bueno, miles de millones, pero ¿cuánto moviliza? ¿Qué ROE sale? ¿Qué porcentaje de rentabilidad estamos obteniendo para movilizando tantísimos millones de euros para conseguir tan poco, ¿no? Sí que es verdad, sí que es verdad. José María, enlazando un poco con lo que hemos hablado de los efectos de la pandemia y demás, ¿te atreves tú bueno, eso es un brindis al sol, ¿no? Pero ya que lo hemos comentado tanto, ¿qué piensas tú? ¿Cómo ves tú que puede ser la famosa figura de recuperación? Bueno, esto es, nada, tu opinión más personal que casi profesional, porque creo que nadie puede tener una bola de cristal, ¿no? Y con la sorpresa que nos llevamos a diario, pero bueno, ¿cómo ves tú? ¿Piensas que puede ser la V parece que está casi descartada, por desgracia, ¿no? Raíz cuadrada, símbolo de Nike. ¿Cómo lo percibes? Pero yo quiero lanzar, dentro de la dureza de la situación, un mensaje de optimismo. La situación es durísima, eso es indudable. Yo me remito, por ejemplo, a datos que hoy ha dado el Banco Central Europeo. Por una parte ha dicho que no se pague dividendos por los bancos hasta el año 2021, hasta el mes de enero, lo cual es un golpe duro para los inversores, sobre todo porque lo que se está diciendo es que se haga acopio de cuanto más capital mejor, pensando en la crisis económica que se avecina. El mensaje es muy claro y no hace falta ni leerlo entre líneas, porque será a simple vista. Dicho esto,
El Banco Central Europeo traza dos escenarios, un escenario normal, durísimo, y uno adverso, más duro todavía, pero en el normal, y vamos a pensar que vamos a salir de esto por esta vía, lo que se dice que va a haber una caída muy severa del PIB en el año 2020 y que si encontramos una solución más o menos pronto, en el año 2021, esto no va a tener forma de V, pero el rebote va a ser importante y prácticamente en el año 2021 va a recuperarse gran parte de la destrucción del PIB. Yo quiero pensar que esto es así. También hay que ser sensatos y pensar que cada día que pase la destrucción del tejido productivo es irreversible. Cuanto más se prolongue la salida, más complicado va a ser recuperar esa riqueza que teníamos hace apenas 4 meses. Pero insisto, siendo realista, quiero pensar en el esfuerzo que se está desarrollando por los países. Quiero pensar en que institucionalmente van a tomarse por los estados y por las instituciones supranacionales e internacionales las mejores decisiones. Quiero pensar que nosotros como individuos vamos a actuar razonablemente, que quizá esto sea lo que me preocupa más. Y quiero pensar que la inversión en ciencia está ahí, que se ha hecho un esfuerzo en los últimos meses, que espero que no sea flor de un día y que termine siendo duradero, porque realmente la inversión en innovación y en sanidad, la crisis está demostrando que es fundamental y no en otras cosas que se han puesto en las prioridades de las agendas públicas. Poco que añadir, ojalá acierte, José María. Y sí, vamos a ser un poco positivos. Hay noticias esperanzadoras desde un punto de vista incluso médico, ¿no? Ayer parece ser que Moderna ya dice que lo tiene muy avanzado su fase de vacuna y puede estar incluso antes del final del año. Esperemos que sea así. Cambiando un poco el tercio, José María, volviendo un poco al principio, al tema de educación financiera y de Dufinet y el lazo que nos une un poco, salvando las distancias con Málaga Value. ¿Cómo ves tú la educación financiera en la sociedad? Yo sé que vosotros hacéis una gran labor y hacéis los congresos de Dufinet y esas clases en los institutos que yo incluso me había ofrecido dar alguna, pero físicamente me ha sido imposible profesionalmente. ¿Cómo lo veis? ¿Qué pulso estáis notando de la sociedad? En general hay mucho camino por recorrer. Sí. Con lo cual iniciativas como Málaga Value son bienvenidas porque todo lo que se aporte es poco. El nivel de conocimientos financieros y económicos de la población en general, no lo digo yo, lo dicen los estudios de la OCDE y otros que están a mano en Internet. Los resultados no son los que nos gustaría. El nivel de conocimiento es bajo. Aquí, además, hay una dificultad añadida y es que en el ámbito de la educación financiera no se piden tanto conocimientos como más bien competencias. Es decir, nada más y nada menos que ser capaz de aplicar el conocimiento teórico y abstracto a situaciones concretas y no esperadas. El reto es muy difícil. No simplemente se trata de dar conocimiento. Se trata de dar conocimiento y de facilitar las herramientas para su aplicación, para llevarlo al terreno a la vida práctica. Como digo, hay mucho recorrido. Como novedad de los últimos meses, la educación financiera, el salto exponencial, como es natural por otra parte, de la formación online. Esta misma entrevista me hubiera gustado que la hiciéramos o que lo hubiéramos hecho presencialmente. Pero bueno, al final nos encontramos con que las plataformas no son una mala herramienta para poder comunicarnos y para dar estas, no diría que clases, pero sí estas sesiones en las que además ocurre algo muy interesante. Yo creo que al igual que con el mundo de la inversión, cuando la gente de la calle conoce de lo que estamos hablando, yo creo que al final termina interesando e incluso enganchando a muchos. Y yo tengo la satisfacción de que últimamente tampoco doy muchas charlas de educación financiera por motivos profesionales, estoy más bien en la parte organizativa y de desarrollo de contenidos, pero da mucha alegría cuando uno se dirige a jóvenes, incluso a mayores. Nosotros hemos tenido alumnos de cerca
no de cerca, de más de 90 años. Y da mucha alegría cuando uno ve que lo que explica se entiende, y no solo eso, sino que además la gente, los beneficiarios de las acciones, lo agradecen. Con lo cual, desde el punto de vista particular, es muy satisfactorio. Y tenemos mucho trabajo por delante. Nosotros en concreto tenemos previsto en este curso académico que va a iniciarse ahora, en septiembre, de Dauphinet, también entrar en el mundo de la inversión. De hecho, queremos sacar un manual de inversión vinculado con la educación financiera, con lo cual que también surgirán muchos espacios en los que Edufinet y Málaga Value van a poder cooperar. Así que nos tenéis a vuestra disposición, ya lo sabéis. Un placer. Muy bien, perfecto. Bueno, pues José María, vamos a ir terminando la entrevista pues con un bloque que ya lo hicimos con el anterior invitado, gustó mucho, una pequeña ronda de preguntas así rápidas. Quique, ¿te atreves con la ronda? Claro. Bueno, la ronda sería primero, si tuvieses que recomendar un libro a una persona que se inicie en la inversión, ¿cuál sería? Después de pensarlo un poquito, me inclino por uno que tiene que ver con algo que ya he comentado, que es la confrontación entre racionalidad e irracionalidad. Y por tanto me inclino por Misbehaving de Richard Thaler. En español no sé ni siquiera si está publicado. Ese es bueno, ese no lo sé yo. Pues sí, cuando le dieron el Nobel de Economía en el 17, quiero recordar, sacó este librito como contando toda su historia con la psicología financiera, y la verdad es que aporta lecciones muy interesantes desde el punto de vista de que los mercados no son tan racionales, pero bueno, que quizá los que no son tan racionales no son los mercados, somos nosotros como inversores. Claro. Pues pero ese no es el último. Es que los mercados somos nosotros. Ahora somos nosotros. Esa es la conclusión. Ese no es el último libro, ¿no? De todas maneras que te has leído, ¿no? Estabas hablando al principio de... Sí. Ese por centrar uno que yo creo que tiene aplicación o vocación con el mundo de la inversión. Con el mundo de las finanzas, aunque tampoco tiene que ver mucho directamente con el mundo de las finanzas, pero indirectamente le va a afectar de lleno. Precisamente lo terminé ayer por la noche, hace un esfuerzo ímprobo, Capitalismo e ideología de Thomas Piketty, que es el ideólogo de la nueva izquierda. Él habla del socialismo participativo e incluso, en lo que nos interesa aquí como personas cercanas al mundo de la inversión, él propone que se rompa la regla, propone entre otras muchas cosas, que se rompa la regla entre un voto, una acción, un voto en el mundo de las sociedades de capital. A él le gusta mucho el modelo sueco y germano, en el que los trabajadores participan también en la gestión de las empresas, y supondría de materializarse una quiebra importante de un principio básico como del capitalismo, como es el de igualdad de voto de los accionistas. Uh-huh. Curioso. E incluso de la propiedad privada. Sí, por supuesto, ataca de lleno a la propiedad privada. No he entrado por no separarme de la inversión, pero sí, cuestiona absolutamente la propiedad privada con un sistema de tributación progresiva basada en el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre herencias y el impuesto sobre el patrimonio, que haría que todas las relaciones de propiedad existentes hoy día en el planeta cambiaran de mano en los próximos años. Digamos que propone la renta mínima universal, que en nuestro país se ha aprobado durante la pandemia con poco debate público. Uh-huh. Bien. ¿Sigues tú, Antonio, con la ronda? No, continúa, termínala tú si quieres. Bueno, ahora, a ver, unas preguntas más de estilos de inversión. A ver, ¿cuál es tu visión o tu opinión sobre, bueno, los diferentes debates que hay, ¿no? Uno de los clásicos de la inversión es la inversión activa versus la inversión pasiva, ¿no? O indexada. ¿Cuál sería más tu acercamiento? Yo creo que prefiero la inversión activa.
esto de think out of the box, muévete en contra de las pautas generales, puede brindarte más oportunidades y la forma de conseguirlo es siendo activo. Requiere un esfuerzo, entiendo, que es mucho mayor, pero prefiero y entiendo que tiene que ser uno quien tome sus propias decisiones de inversión. Bueno, que ahí está el eterno debate de que realmente pasivo no hay nada, porque siempre estás tomando algún tipo de decisión, aunque sea una decisión de una cartera sencilla e indexada, pero ya estás teniendo un costo de oportunidad y estás tomando decisiones, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí es más pregunta del value investor del equipo, que sería Antonio. A ver, dentro del concepto más value, ¿qué te encantarías más? ¿Por un estilo value clásico, más Graham, o más growth, de Buffett y esta última corriente más de crecimiento? Por coherencia con el libro que recomendé antes sobre los mercados, sobre la irracionalidad, yo me decantaré también por la inversión value. Yo creo que la clave está en asumir riesgos razonables. Siempre va a haber riesgo, nunca se puede minimizar ni neutralizar al 100%. Pero creo que los mercados ofrecen oportunidades, acciones que inexplicablemente están muy bajas, empresas que brindan grandes posibilidades, y prefiero también inclinarme por esta modalidad de inversión. Se nota que te has leído El inversor inteligente, ¿no? Pero no, es que voy por la mitad. Es que eso es una pequeño secreto que el otro día cuando hablaba con él me lo comentó. Me estoy leyendo El inversor inteligente. Y digo, bueno, pues ese capítulo 8, guárdalo bien porque eso muchos recurrimos a él periódicamente. Y conste que no he llegado. Voy por el 7. Lo tengo ahí preparado para las vacaciones de agosto. Pues espéralo para paladearlo. A mí me encanta, vamos. Bueno, la siguiente, hemos hablado del sistema financiero, por lo que se está atravesando, y hay un tema también muy candente que más de tipo monetario, que sería las criptodivisas, del Bitcoin, criptos, ¿no? ¿Qué opinión te suscitan y qué papel crees que pueden jugar? Bueno, ¿qué papel juegan y qué papel pueden jugar en el futuro? Muy interesante. La verdad es que las criptodivisas, en concreto, parecía que Bitcoin iba a revolucionarlo todo. Yo creo que se ha visto que al final el impacto de Bitcoin ha sido moderado, pero yo creo que ha habido ahí un elemento muy importante, que ha sido la aparición de Libra de Facebook. Sobre todo porque ha materializado un concepto que es el de la stablecoin, es decir, las monedas virtuales estables. El problema que ha tenido Bitcoin ha sido el de que ha oscilado de una forma brutal, porque más bien, más que un instrumento de pago, se ha convertido en una forma de inversión. Realmente la gente no ha comprado Bitcoin para comprar en sus relaciones comerciales, sino como forma de inversión. De ahí estas oscilaciones. Con Libra ha habido un cambio muy importante. Y por no extenderme, tal ha sido el cambio que los bancos centrales, de decir que estaban haciendo un seguimiento de las monedas virtuales, el hecho de que se anunciara el lanzamiento de Libra en el año 2020 ha provocado que los bancos centrales hayan prestado muchísima atención a esta materia, hasta el punto de que ya están hablando con cierta dosis de seriedad de la emisión de dinero soberano digital. ¿Qué mejor forma de vencer al enemigo que utilizando sus propias armas? El inconveniente para el sector financiero puede ser que puede dejar descolocado al sector bancario, porque si los bancos centrales emiten monedas soberanas digitales, esto quiere decir que podremos abrir una cuenta como particulares, no como bancos. Los bancos ya pueden abrir cuentas de los bancos centrales. Lo que no es posible es que nosotros como particulares o las empresas puedan abrir esas cuentas. Si finalmente prosperasen algunas iniciativas que están en marcha y los particulares y empresas pudieran abrir cuentas en los bancos centrales, el que quedaría muy debilitado sería el sistema bancario tradicional al que nos referimos anteriormente. Con lo cual habrá que esperar. Creo que la pandemia ha detenido súbitamente todos los desarrollos que estaban en curso, pero estoy seguro de que en cuanto se normalice la situación vamos a ver cosas muy novedosas y muy interesantes. Sí, que es verdad. Muy interesantes. ¿Tenéis vosotros alguna opinión con respecto a la moneda de Facebook, Che? Pues
Yo la verdad es que el proyecto de Libra lo conozco poco, más allá de que lo había escuchado y sí se lleva tiempo hablando sobre todo el tema de que por WhatsApp se iba a poder pagar y una especie de Bizum, que eso sería, la verdad es que muy poderoso, ¿no? Con la red que tiene Facebook. Pero no, la verdad es que no he escuchado mucho más de Libra. El otro día lo estuvimos comentando nosotros, cuando comimos hace poco, sí estuvimos comentando lo que ha dicho José María, de que el Bitcoin difícilmente va a ser, a corto plazo puede ser un instrumento de moneda por las grandes oscilaciones, que al final no sirve de reserva, ¿no? Eso lo estuvimos comentando nosotros. Ahí coincido plenamente con José María. Bueno, pero al final lo de las monedas virtuales emitidas por el Estado, al final no cumplen la gran función que el Bitcoin puede acometer, que es la independencia de los Estados. Entonces, lo veo ahí como una contradicción en términos, ¿no? El Bitcoin todavía no ha dicho, creo que todavía no ha dicho su última palabra. Yo lo veo muy complicado por lo que estáis diciendo, ¿no? Porque los vaivenes que tienen son muy grandes y eso es lo que está ahuyentando a la gente, pero sí que lo veo como una alternativa para salirse del circuito de moneda impresa por el Estado y con la represión financiera que estamos sufriendo ahora mismo, ¿no? Y con su aspecto de moneda deflacionaria, porque es una moneda que tiene un número determinado máximo. Yo creo que el largo plazo del Bitcoin es a incrementar de valor sí o sí. Va a haber problemas a lo largo del tiempo y tal, pero al final va a haber un número de Bitcoin que son 21 millones y a partir de ahí va a seguir creciendo el valor del Bitcoin y se va a ir poco a poco estableciendo como medio de pago. En cuanto que esos vaivenes dejen de existir, se va a establecer como medio de pago. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. No veo claro, el riesgo que tiene es la regulación por el Estado o incluso su prohibición o cuando lo vean como una alternativa realmente peligrosa, si no lo están viendo ya, que se la carguen de alguna manera, ¿no? Pero si efectuando el riesgo regulatorio, yo le veo un futuro bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. Eso daría para un podcast solo, ¿eh? Y lo tendremos, sí. ¿eh? A mí me surge una duda que no... Estamos abriendo una puerta que... No, a ver, que los bancos centrales implementen su propia criptodivisa, en el fondo sería un poco salvando las distancias, ¿no? Pero lo que hizo Venezuela también implementando su propia criptodivisa, ¿no? Tú la puedes implementar, pero tampoco puedes obligar a la gente... Bueno, no sé si la puedes obligar, esa es una de las dudas que a mí me surgen, a utilizar tu propia criptodivisa. Eso con un pequeño cambio legal es fácil. Hoy día el único legal tender, el único dinero con capacidad liberatoria legal son los billetes y las monedas. El dinero bancario no lo tiene. Lo utilizamos todos. Yo apenas utilizo dinero en efectivo. En cierto modo esto está reflejando parte de esa libertad que tienen los particulares para poder utilizar el dinero que se basa directamente en el emitido por los bancos centrales. Si esa normativa de la Unión Europea se adapta y donde decimos que el valor liberatorio lo tienen los billetes de las monedas más o al margen de estos por el dinero soberano digital emitido en euros, por ejemplo, ¿por qué no? Tenemos que hacer un podcast específico de criptos. Entre la normativa, entre el desarrollo tecnológico y el normativo, además de, por supuesto, las preferencias de los particulares, en poco tiempo puede producirse un vuelco brutal. Pensemos que en el siglo XIX era posible la emisión de dinero por los bancos emisores privados, con lo cual podíamos pagar con diversos billetes hasta que se dijo que era el Banco de España el único capaz de emitir ese dinero. Digamos que pueden pasar cosas que no son tan raras, que de una forma similar, pero ya no ha ocurrido antes, ¿no? Sí. Bueno, tendremos que organizar ese especial de criptos, ¿no? José María, contamos contigo, ¿no? También para
para ese especial. Bueno, ya la última, ¿no? Y si queréis ya cerramos con esto. Bueno, aunque todos los cuatro tenemos una edad todavía muy, muy joven, pero si tuvieses la ocasión, José María, de aconsejarle algo a tu yo joven de 20 años desde el punto de vista financiero, ¿qué sería? Es una pregunta muy difícil. Creo que desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista vital, por vincularme al final con lo que es la inversión, un mejor empleo del tiempo. Aprovechamiento del tiempo al máximo. Esto en términos financieros, ¿qué quiere decir? También otra de las lecciones del value investing, hacer uso del interés compuesto, buscar rentabilidades razonables, pero que acumuladamente, con el paso del tiempo, puedan dar lugar a grandes rentabilidades. Y al final, otro de los grandes creyentes, ya citado aquí, el oráculo de Warren Buffett, el interés compuesto, que aplicándolo afirma únicamente con base a esto o no, ya no lo sé, haber llegado hasta donde ha llegado. Y en el fondo, gestionar bien el tiempo. Sí, muy de acuerdo. Bueno, pues aquí se nos ha pasado el tiempo volando, por lo menos a mí, pero ya llevamos un buen rato y José María, nada, darte las gracias, que Málaga Value pues nace de un espíritu malagueño, bueno, que lógicamente pues invitamos a tanto a Edufinet como a Unicaja, Obra Social, Fundación, que lo que necesitéis, aquí nos tenéis y espero que no sea la última vez que coincidimos, seguro que no, y si la pandemia nos deja, pues físicamente seguro que haremos algún acto, una mesa redonda, cualquier cosa. Y sé que hablo en nombre de mis compañeros, que nos tenéis para cualquier cosa que necesitéis, que tengáis a bien, que podemos nosotros servir de ayuda. Muchas gracias. A ver, si me invitáis, ahí estaré. Muy bien. A ti y a cualquiera de tu equipo que tengo la suerte de conocerlo. Pues sí. Nada, si queréis, lo que queráis seguir más a José María, en su perfil de Twitter es José María, @JosemaríaLJ, ¿verdad, José María? Y @Edufinet también podéis seguir todas las iniciativas que hace Edufinet, que como estaba diciendo, pues tengo la suerte de conocer personalmente a muchos de los integrantes y os digo que son fantásticos profesionales. Y nada, nosotros pues ya sabéis, todas nuestras iniciativas, os recomiendo tanto seguir el perfil de Twitter de Málaga Value como nuestra lista de difusión en Telegram, ambas pues @Málaga Value. Y nada, agradeciendo una vez más a José María que nos haya acompañado. Nos dijimos que íbamos a estar por espacio de 1 hora, al final la verdad es que hemos estado cómodos, yo por lo menos, y se me ha pasado el tiempo volando, así que nada, José María, muchísimas gracias, te reiteramos las gracias y sin más, pues nos despedimos hasta el siguiente programa, que no sabemos si en agosto haremos algo, si puede la agenda, y si no, pues en septiembre volvemos con más fuerza. Lo dicho, y que muchas gracias, José María. Gracias, saludos. Gracias, saludos a todos. Gracias.